Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Iván Alejandro Salazar Martínez, estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la carrera Licenciatura Informática Administrativa. El día de hoy les presento mi quinto y último video referente a la materia de base de datos. Esto por el motivo de mi servicio social. En este proyecto analizaremos los conceptos más relevantes de la administración de la base de datos con SQL Server 2000. Introducción. SQL Server es un sistema de gestión de la base de datos relacional desarrollado por la empresa Microsoft. SQL o lenguaje de consulta estructurado fue desarrollado por IBM a principios de la década de los años 70. En 1974 se presenta oficialmente en una conferencia por ACM y el lenguaje original se llamaba SQL, porque se pensaba que fuera un lenguaje que tuviera consultas escritas en inglés, por ser un lenguaje muy natural para la mayoría de los usuarios que tienen que ver con computación. Entonces entendió que se pondría entender intuitivamente en este sentido las consultas que se estaba lanzando a un sistema manejador de datos. Y bueno, ANSI publica el primer estándar SQL que se conoce como SQL 86 en el año de 1986. Pero bueno, hoy hablaremos de SQL Server 2000. Administración de base de datos con SQL. SQL Server se puede instalar en computadoras con Windows NT y Windows 2000. Hay dos formas de crear tablas, vistas, índices y otras estructuras de la base de datos. Una es usar las herramientas de diseño gráfico, que son similares a las de Microsoft Access. La otra es escribir instrucciones a SQL para crear estructuras y transmitirlas a SQL Server mediante el analizador de consultas SQL. Los tipos de datos de consultas de SQL Server los podemos observar en la siguiente imagen. Creación de una base de datos con SQL Server 2000. Para crear una nueva base de datos, haga clic en la parte derecha de Database y seleccione Nueva base de datos. Escriba el nombre de su base de datos en la caja Text to Name, como se muestra en la imagen del lado derecho. Otra manera de crear una base de datos es como lo vimos en el video anterior, mediante la instrucción Create Table. Y después escribimos el nombre de la nueva tabla, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Tipos de datos definidos por el usuario. SQL Server 2000 implementa los tipos de datos definidos por el usuario, los cuales se usan para implementar los dominios. Una vez definidos, se puede usar la definición de columnas en la herramienta gráfica o en las instrucciones SQL. En la imagen podemos observar el establecimiento de un tipo de datos definidos por el usuario. Reglas. Las reglas se pueden definir y aplicar a las columnas o a los tipos de datos definidos por el usuario. Si es esto lo último, las reglas serán impuestas en todas las columnas basadas en los tipos de datos del usuario. En la imagen podemos observar la creación de una regla y su asociación con un tipo de datos definidos por el usuario. Cambio de la estructura de la tabla. Se puede cambiar la estructura de la tabla usando la herramienta gráfica o la instrucción de SQL Alter Table. Se puede definir las relaciones en los diagramas de la base de datos o mediante la definición de llaves externas en las instrucciones de SQL. En la imagen del lado derecho podemos observar el cambio de la estructura de la tabla con la instrucción Alter Table y en la imagen del lado izquierdo el resultado mediante las llaves externas. Relaciones. Algunas propiedades de las relaciones pertenecen a la integridad referencial. Si la relación impuesta se verifica, SQL Server no permitirá valores de llaves externas en las tablas hijas que no se acoplen a los valores de las llaves primarias de las tablas padre.
Se confirman las actualizaciones en cascada y eliminaciones en cascada si el diseño de la base de datos usa llaves sustitutas. Las actualizaciones en cascada nunca serán necesarias. En la imagen podemos observar el establecimiento de las propiedades de la relación. Vistas. SQL Server mantiene las vistas SQL. Algunas se pueden usar para la actualización de datos y otras no. Cualquier vista basada en una sola tabla se actualiza, a menos que incluya funciones agregadas o columnas derivadas. Todas las columnas not null se deben presentar en la vista que se aceptan las inserciones. Ninguna vista que tenga más de una tabla se puede usar para las operaciones de eliminación. Las vistas de tablas múltiples pueden aceptar las inserciones y las actualizaciones, mientras que esas operaciones se apliquen a una sola tabla en la vista. Las vistas que no son actualizables de otra manera se pueden hacer mediante la definición de disparadores inset_of. En la imagen podemos observar un diagrama de la base de datos para el virus. Los índices son estructuras especiales de datos que se usan para mejorar el desempeño. SQL Server crea automáticamente un índice en todas las llaves primarias y externas. Las vistas adicionales se pueden crear usando create_index o la herramienta gráfica de administración de índice. SQL Server mantiene índices agrupados y no agrupados. En la siguiente imagen podemos observar la creación de un índice con la herramienta gráfica. Lógicas de aplicación. SQL Server usa el lenguaje Trans-SQL, que abarca las instrucciones básicas ESQL, con instrucciones programadas como parámetros, variables y estructuras lógicas, tales como if, will, etc. Hay tres formas de procesar la aplicación de las estructuras lógicas con SQL Server para guardar consultas y procedimientos, y se logra mediante el analizador de consultas SQL para crear procedimientos almacenados e invocarlos mediante el programa de aplicación o el analizador de consultas SQL, y escribir disparadores que sean invocados por medios de SQL Server cuando ocurren determinadas acciones de la base de datos. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de una consulta almacenada. Control de concurrencia. Tres factores determinan el comportamiento del control de concurrencia de SQL Server: nivel de aislamiento de transición, establecimiento de la concurrencia del cursor y sugerencias de bloqueo proporcionadas en la cláusula select. Estos factores los podemos observar en la imagen. El comportamiento también cambia dependiendo de que las acciones ocurran o no en el contexto de las transiciones de los cursores o que suceda de manera independiente. Considerando estas declaraciones de comportamiento, SQL Server coloca logs por parte del programador. Los logs se pueden colocar en muchos niveles y pueden aumentar o disminuir conforme progrese el trabajo. Recuperación y respaldos. SQL Server mantiene el respaldo del log y los respaldos completo y diferencial de la base de datos. Hay tres modelos de recuperación disponibles: el simple, completo y bootlogged. Con la recuperación sencilla no se hace ni se aplican los logs. Los logs recuperan totalmente todas las operaciones de la base de datos y los aplican para la restauración. La recuperación bootlogged registrada omite ciertas transiciones que de otra manera consumirían grandes cantidades de espacio en el log. En la siguiente imagen podemos observar un diálogo para la creación de resultados en SQL Server 2000. Con SQL nos permite ingresar comandos o sentencias de tal manera que podamos administrar o crear una base de datos.
Esta variedad de comandos nos permite generar información o datos desde la creación, modificación o mantenimiento de las tablas, las cuales también nos permiten recuperar datos o importarlos de varias maneras. De manera general, podemos concluir que los sistemas de las bases de datos se han convertido en la tecnología subyacente que da soporte a muchos de los sitios más populares de la web, y que las bases de datos son puestas en práctica en todos los ámbitos de la sociedad, teniendo un gran impacto en cada uno de los ámbitos en que se aplica una base de datos. Gracias por ver esta secuencia de videos. Espero les sea de mucha utilidad. Por último, no te olvides dejar tu comentario y nos vemos hasta la próxima. Bye.